buenos días para todos. El tema de hoy que vamos a tratar es los controles en el almacenamiento de los medicamentos en cada uno de los establecimientos de Discolmed. Eh, Tanto las agencias como los establecimientos farmacéuticos minoristas. Entonces debemos de tener en cuenta estos controles y es relevante el tema de actualizarnos, ya que contamos con varias dificultades en algunos de los servicios. Entonces hoy vamos a manejar este tema. Entonces el objetivo importante es actualizar los conceptos sobre buenas prácticas de almacenamiento, los requisitos y controles en el mismo para tener un adecuado cumplimiento, no solamente porque cumplamos las buenas prácticas, sino que nos acostumbremos a que estas buenas prácticas son de todos los días dentro de nuestro servicio. No es que lo hagamos un día sí, otro día no. Todos los días debemos de garantizar unas condiciones adecuadas de almacenamiento de los medicamentos y los dispositivos médicos. ¿En qué norma está planteado estos requisitos? Estos requisitos están planteados en el decreto 780 del 2016, capítulo 10. Si ustedes recuerdan, ese decreto compiló varios decretos que ya existían, como el 2200 del 2005, donde por primera vez se establece un sistema de gestión de calidad del servicio farmacéutico y donde claramente están todos los objetivos del servicio, las funciones que debemos de desempeñar en el mismo, las condiciones de esos servicios. Igualmente la resolución 1403, que cuenta con un manual de condiciones donde nos dicen cómo es que debemos de desarrollar todo ese sistema de suministros, cómo debemos hacer la selección de los medicamentos, cómo debemos de tener las condiciones para ingresar los medicamentos cuando los adquiramos, en qué tipo de establecimientos se deben tener en cuenta requisitos para adquirirlos. Igualmente, entonces, cómo lo recepcionamos, donde debemos de garantizar que verificamos las condiciones del producto porque sea apto para el consumo y de esa forma lograr ingresarlo y que no vayamos a tener ningún riesgo de tener productos fraudulentos o alterados. Igualmente allí ustedes encontrarán las condiciones que se deben exigir en el almacenamiento, en la distribución, en la dispensación, en la información que hay que darle a los usuarios y el último proceso que tiene que ver con el plan de gestión de residuos, que es el proceso de naturalización y disposición final de los residuos de medicamentos. El decreto 677, como ustedes ya lo conocen, hay un artículo bien importante que es el artículo 2, donde hay unas definiciones y aparece que son productos farmacéuticos fraudulentos o alterados. Y también se puede revisar los pertinentes a dispositivos médicos en el decreto 4725 del 2005. Entonces, esa normatividad es la que precisa que debemos de cumplir con unos requisitos muy especiales para tener un adecuado almacenamiento. Vamos a mirar algunos conceptos de almacenamiento. Almacenamiento es un proceso del sistema de suministros que tiene por objeto mantener y garantizar la calidad, la conservación y el cuidado de los insumos para que la prestación del servicio se brinde con calidad. Entonces, cuando aclaramos que para nosotros insumos son todos los medicamentos, los dispositivos médicos, las nutriciones, todos esos elementos, y se incluye últimamente con las necesidades que tenemos de almacenamiento y de dispensación o distribución, los elementos de aseo y limpieza como los pañales. En bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas dirigidas a mantener controlados los factores de riesgo biológicos, físicos o químicos, preveniendo que su desarrollo o producto final atente contra la salud y seguridad de los trabajadores, los pacientes, los visitantes y el medio ambiente. O sea que cuando hablamos de bioseguridad, son todas esas medidas preventivas que estamos teniendo en cuenta para evitar la contaminación tanto de nuestros trabajadores como de los usuarios y el ambiente externo o exterior. Estabilidad es una actitud de un principio activo de un medicamento de mantener en el tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones establecidas en la relación a su entidad, concentración o potencia, calidad, pureza y apariencia física. ¿Qué es eso? Eso significa que todos los productos tienen una estabilidad
y esa es una característica innata dentro del principio activo. Si el principio activo es inestable, por ejemplo, con la temperatura, quiere decir que a temperaturas por encima de la especificada por el fabricante, que puede ser que el producto tenga que estar en temperaturas bajas entre 2 y 8 grados centígrados, pues si lo tenemos almacenado con temperaturas superiores a 8 grados centígrados o por debajo de 2, se iría a congelar y el producto se va a desestabilizar. Entonces puede perder la potencia, puede perder la pureza, la calidad del producto, y en algunos casos se puede observar cambio de la apariencia física de ese medicamento. La fecha de vencimiento es la que me limita la vida útil del producto, es la que me está diciendo a mí hasta qué momento puedo usar el producto, siempre y cuando, ojo con esto que les voy a decir, siempre tenemos que garantizar la buena condición de almacenamiento, porque si yo no tengo mal almacenado, expuesto a riesgos el producto, pues obviamente que la fecha de vencimiento puede estar bien, pero mi producto no lo puedo utilizar. Entonces, siempre tenemos que fijar la vida útil como ese otro requisito, pero dentro de unas condiciones adecuadas de almacenamiento. El área de almacenamiento entonces estará ubicada en un área debidamente adecuada y de dimensiones determinadas por el volumen de las actividades o procesos que realice. Nosotros no le podemos decir, lo único que sí dice la norma es la resolución 10911, que el área mínima de una droguería, mínima debe ser 20 metros cuadrados, pero acuérdense que si consideramos salas de espera, esa área de salas de espera se aumenta el metraje, porque realmente los 20 metros cuadrados corresponden al almacenamiento y a las áreas del servicio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y esas áreas tienen que ser en unas condiciones adecuadas. Yo no puedo tener una droguería o un servicio pues bastante amplio, con una sala de espera bastante amplio, que en algunos casos la sala de espera supera el área del servicio, y por lo tanto entonces queda difícil que uno pueda controlar sobre todo la temperatura, porque entonces nos está tocando colocar un cubículo para almacenar los medicamentos, porque tendríamos que tener un aire acondicionado de una gran capacidad para poder tener una condición adecuada de almacenamiento en todo el servicio. Entonces por eso estamos limitando las áreas para que allí se sostengan, y porque hay productos que en las especificaciones de algunos de ellos aparece que la temperatura debe estar por debajo de 25 grados. Y eso es un requisito que se está popularizando. Entonces ya tuvimos alguna dificultad en un servicio por el decomiso de unos medicamentos mal almacenados. ¿Cuáles son las buenas prácticas de almacenamiento? Constituyen un conjunto de normas mínimas obligatorias de almacenamiento que deben cumplir los almacenamientos de importación, distribución, dispensación y expendio de productos farmacéuticos y afines respecto a las instalaciones. O sea, las buenas prácticas de almacenamiento incluyen las instalaciones, los equipos, los procedimientos que tengamos ajustados realmente a la operación, y que los conozcamos, porque a veces tenemos el procedimiento escrito y la autoridad va y nos compara lo que estamos haciendo con lo que está escrito, y muchas veces en algunos casos no coincide esa operación que hacemos con lo que está escrito en el manual. El mantenimiento de esas características y propiedades, o sea, el principio más importante o el objetivo más importante de un buen almacenamiento es que el medicamento y el dispositivo sostengan sus condiciones de calidad. En las condiciones de temperatura, entonces deben contar con mecanismos que yo pueda registrar esas temperaturas. Entonces en eso más adelante vamos a ver, y les voy a enviar a los correos de los servicios el video que hizo la compañera Joana de infraestructura, donde les dice cómo funciona el termohigrómetro y qué cuidados hay que tener con él, para que esos registros que llevamos en la tabla de ISCOLNET sean unos registros reales.
En algunas ocasiones hemos encontrado que hay unos registros que uno dice, bueno, pero pues imposible que en Bogotá me esté registrando una temperatura a las 10 de la mañana de 2.3 grados. Entonces yo dije, bueno, ¿será que la compañera se subió al Cerro de Monserrate, que es lo más fresco en Bogotá, a tomar la temperatura? Y eso no es posible. Entonces, pues hay que tener que cotejar la concordancia entre lo que a mí me está arrojando el dispositivo con lo que realmente debe ser. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces el aparatico termohigrómetro no está calibrado, ha sufrido alguna, digamos, algún daño, y esa desviación nosotros estamos anotando. Entonces uno encuentra en registros de temperatura, el termómetro de la nevera está funcionando mal. Una funcionaria de la Secretaría de Salud de Boyacá anotaba que cuando ella llegó el aparatico estaba marcando 4.5. Luego cuando lo volvió a mirar a los 10 minutos el aparatico estaba en 1.8. Luego volvió a revisarlo a los 10 minutos y el aparatico estaba marcando 8. Entonces, eso es sin abrir la nevera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O la nevera está por fuera del mantenimiento normal que debe tener, o el termómetro que tenemos no está siendo funcional. Y en ese caso era el aparato que no estaba siendo funcional, porque el mantenimiento a la nevera lo habían hecho en hace poco tiempo, menos de un mes. Entonces, en el mantenimiento de la nevera lo habían dejado con unas especificaciones, y más sin embargo el termómetro era el que estaba haciendo, o sea, no estaba registrando las temperaturas como son. La ventilación, el sistema de ventilación natural o artificial que garantice la conservación adecuada, suficiente para garantizar la máxima circulación del aire, con lo cual se contribuye al control de la temperatura interior del almacenamiento y se evita la condensación de humedad sobre los productos o sobre las paredes. Yo recuerdo que cuando yo inicié mi vida laboral en el departamento del Huila, uno encontraba que las droguerías colocaban el ventilador, era ahí en lo que nosotros llamamos línea de frente, ahí en la vitrinita donde atendían los usuarios. Entonces a mí yo le decía a los droguistas, es que el ventilador no es para que se ventilen ustedes y estén frescos. Ustedes se pueden mover, se pueden cambiar de ubicación para mejorar su condición de que la temperatura esté excedida. Los medicamentos no, ellos no hablan, ellos están ahí almacenados. Por lo tanto, entonces la ventilación debe ser en el sitio de almacenamiento, no en toda la droguería, y no que me dé a mí el ventilador como funcionario para que estoy atendiendo el establecimiento, sino que yo debo garantizar que esa ventilación sea acorde en el área de almacenamiento, que contribuya a controlar la temperatura. No se debe entender por ventilación natural las ventanas o puertas abiertas, porque a alguien en una de las visitas, es una lesión aprendida, le dijo a la funcionaria que estaba haciéndole la visita, la funcionaria de una aseguradora, que es que cuando la temperatura se elevaba ella abría las ventanas y las puertas. La misma funcionaria hizo el comentario en el informe que ella presenta, y pues eso es un hallazgo, porque no podemos decir eso. Y no debemos decir eso, ni mucho menos hacerlo. Entonces, lo que sí aumenta cuando yo abro las ventanas y puertas es la probabilidad de contaminar los productos con polvo, con humo, con gases, y que se presente suciedad en el estante donde están almacenados. Los rayos solares, evitar la incidencia directa de rayos solares sobre los medicamentos y dispositivos médicos. Pero esas barreras que vamos a utilizar para evitar los rayos solares, esas barreras las debemos de razonar y pensar cómo las hacemos, porque el otro día se le pidió a alguien que colocara una barrera porque le estaba entrando el sol a los medicamentos en las horas de la mañana, iba derecho hasta más de la mitad del estante con los rayos solares allí. Entonces la persona lo que hizo fue colocar como en una especie de mesa, colocar los pañales y apilarlos contra la ventana, ¿sí?
Eso no es un método para establecer una barrera. Fuera de que en la visita que le hicieron, entonces el almacenamiento de ese tipo, de los pañales, de los medicamentos, siempre se pide, y es una condición técnica, que debe estar a 30 centímetros separado de la pared. No puede estar recostado de la pared. En algunos casos los pañales, pues en las condiciones en que llegan, esas condiciones entonces son, como era yo, llegan sucios, llenos de polvo, y a veces no los limpiamos, sino que los tiramos allá sobre la estiva. Ya las autoridades están requiriendo, en la mayoría de los casos, que esas estivas no pueden ser las estivas cubre piso, que son las delgaditas pequeñas, sino que tienen que ser altas. Por eso ya estamos haciendo la gestión con infraestructura para ir modificando esas estivas y hacer el almacenamiento mucho más en condiciones más técnicas y que quede adecuado. Nosotros no manejamos muchos medicamentos inflamables, sin embargo están descritos allí porque ellos requieren una ventilación adecuada, y siempre debe estar cerca de ellos un extintor, porque pueden ser, pues, por su mismo nombre, son inflamables. Esto sucede más que todo en los hospitales, y en este momento que tenemos una unidad de negocio de outsourcing, se podría presentar más. En los medicamentos de gran volumen, pues también, en los outsourcing son los que vamos a tener bastante líquidos, entonces se nos pide que los almacenemos en forma adecuada, que no superen la altura de una persona normal, que si lo vamos a tener más arriba, pues es porque tenemos un sistema de columna de almacenamiento con varios entrepaños, y de esa forma pues se puede adecuar el almacenamiento. No apilar montones de cajas que pueden caerse y causarle daño al operario o dañarse los productos. Condiciones de temperatura, pues acordarse de que tenemos que registrarla diariamente, en la mañana y en la tarde, en la mañana a las 10 de la mañana y en la tarde a las 3. Recuérdese que el rango de temperatura más alto es cuando el sol está perpendicular a la tierra, por lo tanto la temperatura se va a hacer mucho más alta, y en esa hora son las que tenemos que tener la ventilación adecuada, el aire acondicionado prendido, para poder controlar todas esas condiciones. Controles en el almacenamiento, criterios, técnicas y métodos que permitan continuamente controlar, evaluar y gestionar la calidad durante el proceso de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos, de acuerdo con lo que decía el decreto 2200 del 2005, que fue compilado en el decreto 780. Tenemos también las condiciones, características relacionadas con las condiciones que están en la norma, que refiere la luz, la temperatura, la humedad, la combustibilidad, lo mismo que los volúmenes y los legales. En los legales se refiere a los medicamentos de control especial que requieren un área de seguridad que debe mantenerse en buenas condiciones de almacenamiento. Esos medicamentos siguen siendo medicamentos, o sea que a ellos también hay que controlarles la temperatura, la humedad. Ese almacenamiento debe tener todas las áreas previstas en la norma señalizadas, y dentro de esas áreas pues entonces está, cuando el producto está vencido o deteriorado, pues se va a tener dentro de la misma área, pero está identificada el área de vencido, y en la caja también está identificada, de tal forma que cuando la autoridad vaya a la visita, nos autorice a hacer la baja, o le hayamos informado en cada mes cuando se vence el producto. En los primeros 10 días de cada mes se le informa a la autoridad en el anexo 6 y 7. Observaciones de otras evidencias. Nosotros podemos revisar los medicamentos y observar otras evidencias que tenemos, como son, por ejemplo, que el producto se deteriora, cambia de color, a veces cambia la dureza, las tabletas en algunos casos se desboronan, como diríamos nosotros folclóricamente, o que pierden su dureza y por lo tanto se van a partir. Cambios de colores en las tabletas, aparición de cristales en los líquidos, pérdida de la capacidad de dispersión. Entonces quiere decir que hay que agitarlo, pero no tanto como para romper el frasco. Y las condiciones de temperatura que ya les había mencionado.
Aquí tenemos la pantalla Disconnect que ustedes ya todos conocen, donde aparece el nombre del servicio, el mes en el cual se está haciendo la revisión, el año, y aquí que se genera para poder revisar. Entonces aquí ustedes tienen las temperaturas que han registrado en la mañana y en la tarde y un promedio. Aquí en este ítem aparece la gráfica. Ojo que hay que revisar esas gráficas para mirar si no estamos saliéndonos de los límites. La humedad relativa aquí está igual, en la mañana, en la tarde y el promedio. Y las neveras, en algunos casos hay que tener en cuenta que esa nevera debe estar registrada. Si ustedes no tienen registrada la nevera, por favor informar aquí a la oficina o a infraestructura directamente para que sea codificada en el sistema. Aquí tenemos el sistema. Cuando la temperatura esté por encima de 29 grados, el promedio siempre va a aparecer en rojo. Entonces, cuando a mí aparece en rojo esto, yo tengo que aquí en este ítem, que es este signo de interrogante, a mí me va a salir lo que aparece acá, que voy a decir descripción de temperatura. Entonces ahí escribo, ingreso la información de qué hice para poder bajar esa temperatura. Pero muy poquitas personas, yo creo que 5 de los 142 servicios activos hacen esa actividad. De resto, pues la temperatura se le eleva, la tabla está en rojo, pero nunca recibimos observaciones por parte del director técnico o de los auxiliares del servicio, qué medidas tomaron o qué están ellos proponiendo para bajar la temperatura y hacerla adecuada. Aquí, como les mencioné, el video que lo vamos a mandar para que ustedes se sienten en un espacio tranquilito, lo observen y si les falta información, pues la soliciten. ¿Qué es lo que monitorizamos? Monitorizamos en el momento del almacenamiento, las condiciones de almacenamiento, y un punto que se volvió relevante a raíz de todas las observaciones que nos han hecho en algunos departamentos es la limpieza. La limpieza del almacenamiento, la limpieza de las áreas de recepción, almacenamiento, distribución, alistamiento. ¿Y por qué razones? Porque han encontrado que nosotros tenemos los estantes con tierra, tenemos regueros de residuos en las canecas, no se clasifican en la fuente. Entonces, pues hemos tenido bastantes observaciones con respecto a eso. Las condiciones ambientales, entonces la luz, la temperatura, la humedad relativa, y en el caso de los medicamentos de cadena de frío, que exista la cadena de frío. Aquí dice aspectos a tener en cuenta y aquí recomendaciones de seguimiento y control que ya les he mencionado antes. Hay algunos almacenamientos que requieren estar bien protegidos de la luz, caso por ejemplo los ejemplos de algunos antibióticos, antidepresivos, antiinflamatorios, antihistamínicos, que requieren unas condiciones de protección de la luz. Por lo tanto, no le quitemos el empaquito del medicamento y no dejemos las tableticas ahí, el puro blister tiradito ahí, no. Si nosotros no podemos entregarle la caja al paciente, la caja queda para nosotros y al paciente le vamos a dar en un sobrecito adecuadamente el producto para que lo lleve, pero nosotros conservamos la cajita. En medicamentos termolábiles, entonces son aquellos que pueden sufrir de deterioro en temperaturas que no estén dentro de 2 y 8 grados centígrados. Aquí están algunos termolábiles como las insulinas, las vacunas, la toxina botulínica, la inmunoglobulina antihepatitis. Entonces es muy importante que cuando recepcionemos estos productos, entonces inmediatamente los tomamos la temperatura de llegada y automáticamente los pasamos a nuestro refrigerador para que la temperatura se conserve dentro de los rangos de 2 y 8. Estabilidad, entonces las estabilidades son de varias clases: química, física, microbiológica, terapéutica y toxicológica. Esta es una diapositiva de un documento de los españoles donde describen que los medicamentos pueden tener unos componentes que son unos principios activos recipientes que deben de mantener su integridad o estructura química para que puedan tener la potencia o
o la estabilidad adecuada. Física, se deben mantener las características físicas, la apariencia, el color, el olor, el sabor, textura, uniformidad, disolución y suspensión. Con la experiencia que tienen ustedes, pues muchas veces estos medicamentos ustedes los observan en el momento de recepción y los conocen, por lo tanto pueden identificar cuáles son las variaciones que ha sufrido el producto. Microbiológicas, cuando podemos observar en algunos casos, perdón, algunos casos que el producto está contaminado porque, por ejemplo, un jarabe que aparece con una suspensión de mucosa, como si fuera que tuviera partículas en suspensión, y eso, si es un jarabe, pues es una solución que no debe tener nada de suspensión. Terapéutica es el producto se puede alterar si ha sufrido alguna de las condiciones anteriores, y al alterarse pues no va a cumplir con la estabilidad terapéutica que se requiere y que para que dé respuestas. Y no debe presentar toxicidad, no es tanto toxicidad porque el producto sea totalmente atóxico, sino porque está por fuera de los rangos en que debe estar. Todos los medicamentos tienen toxicidad, lo que pasa es que de acuerdo con la condición del mismo, pues uno diría, unos son de mayor riesgo que otros. Entonces yo recuerdo el ejemplo que siempre le ponía a mis alumnos con respecto al acetaminofén. Todos tomamos en alguna vez de nuestra vida acetaminofén. Era el medicamento que nos dábamos cuando estábamos niños para la fiebre, para el dolor, y sucede y pasa que ese medicamento es inestable con la temperatura y con la luz. Entonces hay que estabilizarlo para que ella no sufra cambios. Y hay que tener cuidado en su conservación. Entonces yo recuerdo la muerte de un niño de 5 años en el Huila, porque la madre le dejó, o sea, le dio la dosificación para bajar la temperatura, dejó el frasco sobre el comedor, y pues como ahora vienen saborizados los productos, pues entonces el niño le pareció fácil coger el frasquito, se tomó el resto y desarrolló un choque hepático, y de eso falleció en un cuidado intensivo del hospital universitario. Entonces, eso es un problema si nosotros no conservamos adecuadamente los medicamentos. Y así ha habido varios casos en los cuales el médico se logra percatar que el producto no da respuestas, cambia de producto hacia otro lote o hacia otra marca, y si le da respuestas, entonces está como, digamos, asociado a que hubo una condición de mal almacenamiento y por esas razones tuvo una falla terapéutica. La otra son los tipos de degradación química que se pueden presentar. Omitimos las explicaciones porque de todas formas hay algunos puntos que ustedes ya conocen, y pues tampoco se trata de esto es más una diapositiva informativa, que no se trata de una clase de química para recordarles cuáles son los mecanismos de degradación de los medicamentos. Puede ser una hidrólisis cuando absorben humedad, una deshidratación cuando pérdida de las moléculas de agua, oxidación, isomerización, resinización, fotodegradación o fotoquímica y polimerización. Entonces los mecanismos de degradación entonces se presentan físicos, se ven formaciones de polimorfos, cristalización, evaporación, que se ve que el producto ha perdido volumen, y absorción porque él no va a responder en los tiempos que se espera que se absorba. ¿Qué controles más adicionales se tienen que hacer en el servicio? Control de existencias. Para recordarles que una cosa es controlar la existencia y otro controlar el inventario. En el control de la existencia usted va a determinar cuál es el nivel mínimo y máximo de existencia que debe tener el servicio para evitar que me queden pendientes en los usuarios. Entonces, porque en algunos casos pues generamos el pendiente, nos trasladan cómo subsanar ese pendiente, pero los próximos usuarios entonces van a volver a quedar con pendiente, porque no tenemos un stock mínimo y máximo de existencias. Primero, ¿por qué máximo? Porque tampoco podemos excedernos en ese stock y que el medicamento entonces por esa circunstancia lo dejemos vencer dentro del servicio y tengamos pérdidas. Y porque si usted almacena un producto por varios meses, pues eso significa un costo agregado
la conservación del mismo, el cuidado, todo eso se debe considerar. Entonces siempre controlemos y tratemos al máximo de conocer cuáles son las existencias mínimas que debo tener. Si yo tengo pacientes, por ejemplo, con diabetes y ellos están siendo prescritos con insulina Lantus, entonces pues a ver cuántos pacientes tengo en el mes aproximadamente, y con esa misma cantidad de dosis para un mes calcular cuántas estuchitos lapicero debo tener para todo el mes. Entonces eso se hace un cálculo matemático para poder tener más o menos aproximado. Pues no es tan ajustado porque puede haber otras circunstancias, como por ejemplo nuevos pacientes, en el caso de otras enfermedades distintas a la diabetes, pueda presentarse, por ejemplo, en estos días hay un aumento de las gripas o de las infecciones respiratorias, entonces puede haber un aumento del consumo de los medicamentos destinados para estas patologías. El control del inventario es contar qué tenemos, qué recibimos y cómo lo hemos estado gestionando, qué hemos entregado y qué es lo que tenemos en físico. O sea, el registro de la existencia. Esos inventarios para los distribuidores particulares no son obligatorios, pero sí se necesita que los hagan, como los que hacemos aquí en la empresa a través de la dirección de logística. Control de las fechas de vencimiento. Entonces estamos en la lucha de que no dejemos vencer los medicamentos, que informemos a tiempo, que solicitemos el traslado o el cambio de canal de distribución del producto para evitar que se nos venza. Si yo veo que el medicamento no salió en un mes, 2 meses, 3 meses, así su fecha de vencimiento sea para julio del 2025, o sea que tiene un año más o menos, entonces pues si a mí no me consumo, o sea no tengo necesidades en ese producto, es mejor gestionar hacia otras instituciones o a otros canales de distribución, que tengamos consumos. La semaforización no es un requisito legal, sino que existe un método para señalizar en los mismos medicamentos que existan a mayores de un año con verde, de 6 a 12 meses con amarillo y de menores de 6 meses en rojo. Nosotros no utilizamos esa semaforización, lo que nosotros hacemos es revisarlos y determinar cuáles son los próximos a vencer, separarlos e informar. Pero no los señalizamos en las cajas, porque cuando se señalizan en la caja, si nosotros lo cambiamos de canal de comercialización, pues nuestro cliente no nos va a recibir la caja con deterioros en la misma. Con el control podemos evitar tener medicamentos alterados en el almacenamiento. Aquí están las gráficas que se obtienen del sistema. Aquí está diciendo que este servicio tiene serios problemas de almacenamiento por una temperatura por encima, en las horas de la tarde, por encima de 30. Entonces, si usted ve en esta línea color naranja, está todo el mes por encima de 30. Y en el caso de la mañana, hay puntos por encima de 30, solamente tiene como 2 puntos que están por debajo de 30. Quiere decir que este servicio tiene serios problemas en el almacenamiento y pues no está controlando adecuadamente la humedad. Aquí tenemos la gráfica de humedades, entonces pues está dentro de los rangos. Lo curioso es que en algunos casos mañana y tarde tenga el mismo valor, cuando aquí la humedad relativa siempre cambia. Y esta es una de cadena de frío. Entonces a uno le llama la atención estas bajadas y subidas que tiene la gráfica, porque se presentan. En algunos casos tienen explicación. Cuando yo abro la nevera con alta frecuencia, puede ser que la temperatura se me eleve, ¿sí? Pero en otros casos pues no se mira la razón, por ejemplo, de tener una temperatura en 2,2. Entonces pues habría que revisar, pero pues en forma general está dentro de los rangos que son. Aquí abajo esta línea está equivocada, es sobre el 8 grados que debe estar el control. En el aseo, entonces, un buen aseo en todas las áreas, aseo y limpieza, desinfección de las áreas para evitar la proliferación de hongos y bacterias.
medicamentos libres de polvos y partículas adheridas a las cajas y envases, nevera limpia, exclusiva para almacenar medicamentos, pues ya nosotros tenemos unas neveritas exclusivas para los medicamentos. Antiguamente era ahí donde se colocaba el refrigerio, en algunos casos hasta alimentos perecederos. Yo en mi experiencia laboral en una ocasión encontré unos pescados dentro del congelador de la nevera de medicamentos y unos zapatos que les habían colocado papel periódico que para agrandarlos, y estaban al lado de las insulinas. Control de plagas, entonces acordarse de que el control de la plaga es evitar la proliferación de las plagas, no es fumigar, porque algunos le dicen control de plagas y automáticamente piensan en el proceso de fumigación. No, llegamos al proceso de fumigación cuando tenemos sobreinfección. De resto se hace el control de la plaga, ya sea los ratones, las cucarachas y las moscas, que son la mayoría de las plagas que se pueden presentar en nuestros servicios. ¿Cuáles son las razones para controlar las plagas? Entonces la protección de la salud pública, el cumplimiento de las regulaciones que nos exigen eso, la protección de la reputación, porque recuerde que si usted entra a un establecimiento y ve un lindo ratoncito por ahí volteando dentro del establecimiento, pues eso causa impresión, daña la reputación porque dicen, mire, estos cómo serán de sucios que tienen ratones. El ahorro de costos porque pues implica tomar medidas más drásticas para controlar las plagas, entonces es mejor evitar consumir, por ejemplo, alimentos, que algunos lo hacemos ahí dentro del escritorio sin saber que esas miguitas del alimento, del pancito, de la panadita, de lo que nos comamos, puede ser fuente de que las cucarachas y los ratones se aparezcan en nuestro servicio. Esta es la descripción de un documento español donde incluyen también las polillas. Nosotros aquí pues esas polillas sí las conocemos, pero normalmente en nuestros servicios nunca se han aparecido. Las medidas, entonces hay que hacer una inspección regular, una limpieza y saneamiento, registrar esas limpiezas y saneamiento porque hemos tenido inconvenientes con los registros. Entonces no registramos y entonces para la autoridad lo más importante en el caso, fuera de encontrar bien las cosas limpias, es que tengamos el registro de qué hacemos, con qué elementos lo hacemos y quién es el responsable de ese aseo y limpieza. El control químico cuando se hace necesario, pues la fumigación, y la capacitación del personal para que mantengan las medidas preventivas y la forma más adecuada de utilización de los productos químicos. Todos los días debemos llevar los registros de aseo y limpieza del establecimiento y farmacéutico y las agencias. Lo digo por qué razones, porque en una ocasión nos hicieron auditoría y entonces teníamos el registro atrasado. La funcionaria, seguramente por la ansiedad, los nervios que le dio que le preguntaran por eso, porque lo tenía atrasado, se sentó a llenarlo y lo entregó, y la visita era una visita virtual, una inspección virtual, y encontraron que los registros iban, por decir algo, hasta el día 10, y ella llenó hasta el último día del mes y la visita era como el día 15, por decir algo. Entonces, pues la funcionaria nos dejó una observación, pues no pasó a una no conformidad mayor, pero sí nos dejó una observación con respecto a eso. Esta es la presentación de los controles en el almacenamiento. Si tienen alguna duda acerca del tema, entonces me la hacen llegar al correo a la funcionaria Liliana Constante, que es la persona que se va a encargar de ahora en adelante de manejarle los temas de capacitación. Muchas gracias y que estén muy bien.